Aquí preguntan, ¿de qué depende que la entrega de un ser sea genuina? Depende de que el ser esté despierto internamente. Si el ser no está despierto internamente, él no puede ejercer, no puede ensayar la entrega genuina, la genuina entrega. ¿Por qué? ¿A qué se entregaría? Al único que el ser podría entregarse es a juegos de fuerza. Si la conciencia interna no está despierta y en condiciones de estimular y de revelar a la conciencia externa aspectos de la verdad, la conciencia externa no puede buscar verdad ninguna. Buscar entregarse es buscar entregarse a la verdad de la esencia, a la verdad interior, a la verdad superior, a la vida cósmica. Y si no está despierto internamente, el ser no tiene verdad ninguna a la cual entregarse, solamente los aspectos materiales de la verdad. Quiere decir aquello con lo cual todavía mantiene una relación básica en esto del intercambio kármico, del libre albedrío, del ensayo básico con las fuerzas de la materia. Es a lo único que se puede entregar. La verdadera entrega, la entrega genuina, como dice aquí la persona, es hacia los niveles supramentales, hacia aquello que a medida que vamos evolucionando podemos ir reconociendo como más elevado y superior. Inicialmente nuestra conciencia anímica, después nuestra conciencia espiritual, nuestra conciencia divina, y así vamos comprendiendo y despertando realidades mayores. Pero para eso tenemos que estar despiertos internamente, porque cuando en este plano buscamos la realidad interior, es porque internamente ya estamos ligados a aspectos de esa realidad de un modo sólido, estable, irreversible. En términos devocionales puede ser a veces engañoso, porque la devoción la va conociendo, la energía de la devoción es una energía con la cual el ser va ensayando incluso antes de estar despierto internamente. Porque la energía de la devoción no necesariamente está indicando despertar interno, porque esa energía se puede colocar tanto en un ideal político como en un ideal superior. Se puede colocar tanto en la idealización de un ser, de un dogma, que es algo mental, como de aspectos superiores de la vida cósmica. Entonces, en la medida que el ser va despertando, la energía devocional también la va colocando cada vez más alto. Pero podríamos decir que si hablamos de una devoción hacia lo superior, hacia lo interno, hacia lo desconocido, hacia lo abstracto, hacia aquello que el ser desconoce pero que aspira a conocer, entonces estamos hablando ahí de una característica devocional que está manifestando que ese ser está despierto internamente. ¿Qué implica tornarse un custodio de los impulsos internos? Podríamos desglosarlo en varias fases. Para que un ser se torne custodio de estímulos interiores, de impulsos internos, primero tiene que estar abierto a esos impulsos. Quiere decir, el ser tiene que estar receptivo, permeable. Para estar receptivo y permeable, el ser tiene que haber ya estrechado un vínculo con algunos aspectos de la vida interna. Porque si no, él a lo único que está realmente entregado, a lo único con lo cual y para lo cual permanece receptivo, es para con los aspectos de las fuerzas materiales con los cuales atávicamente viene ensayando desde hace muchas encarnaciones. Para que un ser se torne realmente custodio de estímulos o de impulsos internos, él tiene que haber realmente ya estrechado un vínculo, tiene que haber fomentado y estar sosteniendo un vínculo para con la conciencia interna. En esa receptividad, él se torna un campo donde el estímulo interno puede anclar, donde el estímulo interno puede transferirse. Esa sería la primera fase. Una vez que el estímulo interno se transfiere y encuentra dónde anclar en la conciencia ese ser, una segunda fase que sería la de profundización, la de una vinculación profunda con el estímulo, es la que sigue. Y después la tercera y última fase, que es la capacidad del ser de tornarse herramienta de aquello que el estímulo busca hacer en los niveles materiales de la vida. Porque ¿para qué llega un estímulo interno a cualquiera de nosotros? Ya sea un estímulo individual, un estímulo grupal, ¿para qué llega? Llega porque necesita volcarse y circular como energía en este plano. Inicialmente se vuelca y circula en la conciencia de quien lo recibe, y después tiene que seguir su curso, porque un estímulo interno no está destinado a mantenerse encapsulado en el receptor, en el destinatario.
Un estímulo interno está destinado a encontrar en el receptor primario, inicial, una herramienta de manifestación, una herramienta de liberación, una herramienta de circulación, una herramienta práctica, que es una herramienta capaz de ofrecerle ese estímulo, el camino o las posibilidades prácticas de ser aplicado. Entonces esto es lo otro, lo tercero, que nosotros una vez que hicimos este trabajo de estar permeables, este trabajo profundizar con esa energía, de ofrecerle garantías a esa energía, podamos realmente llevar eso al plano de la práctica. Porque la mayor parte de la humanidad adeuda eso. Algunos logran estar medianamente receptivos y mediante esa receptividad son puestos a prueba. ¿Qué hacen con aquello que reciben? Porque la energía realmente va a exigir a cada uno de nosotros constancias, va a exigir, va a decir, bueno, le dimos tanto, ¿dónde está la factura de esto? Deme la rendición de esto. Entonces la energía coloca ahí un estímulo, inmediatamente de algún modo va a empezar a requerir algún tipo de señal que nosotros tenemos que ofrecerle a la energía respecto al estímulo. Cómo ese estímulo está afianzándose en nosotros y cómo está encontrando en nosotros una plataforma para ingresar al mundo material y actuar. ¿Qué ocurre cuando el cumplimiento de determinados aspectos de la planificación interna de un ser en un centro depende de un instructor? Si eso depende de un instructor es porque el ser no tiene madurez y estabilidad para que no dependan del instructor. Cuando algunos aspectos de los seres que viven en un centro tienen que ser definidos, orientados, asistidos por un instructor, en caso de que en el centro hubiera un instructor, entonces es porque ese ser todavía no puede hacer o no puede asumir algunos aspectos sin esa asistencia. Lo que ocurre es que a veces los seres están en una media tinta, en una media agua. Cuando un instructor está operando como intermediario, como orientador, como facilitador, como custodio de algunos aspectos que la conciencia de un aspirante o un discípulo están viviendo, es porque todavía eso es necesario. Si no, un instructor no opera, no se torna ahí un asistente o interactúa de un modo diferente. Cuando un instructor tiene una tarea que hacer, tiene un trabajo en ese sentido, es porque la coligación en aquel otro todavía no está lo suficientemente instalada. El ser todavía no tiene una sintonía estable que le permita asumir algunas cosas sin una asistencia, en este caso, representada por un tercero. Y también dice, amén de que determinados roles o tareas confirmados por el individuo tengan que ser de algún modo en particular, deben aguardar esos individuos a que el instructor lo autorice. ¿Qué pasaría si el instructor no lo permite? Indudablemente el carácter de la pregunta está mostrando la inmadurez de la observación del tema. Si hablamos de que un ser es un instructor y de que otro ser es un aspirante, ahí por añadidura se entiende de que si el instructor no está facilitando algo, o no está encomendando algo, o no está confirmando algo, es porque no corresponde directamente, salvo que la persona coloque a un instructor en el mismo grado de conocimiento, de sintonía, de estabilidad, de desenvolvimiento evolutivo que un aspirante. La persona no tendría claro que es un instructor. Tal vez algunas personas crean que el término instructor simplemente es un término o una graduación, una definición, como otras tantas cosas que se pueden adquirir por un curso en una facultad. Y no es eso. Un ser es un instructor porque trascendió algunos aspectos de la evolución, tiene algunas iniciaciones, algunas por lo menos lo suficientemente consumadas, y su contacto con la realidad interna y con aspectos de la verdad interior difieren de aquellos que todavía no llegaron a determinados compromisos con la energía de instrucción y con las fuentes iniciáticas o con las iniciaciones. De este modo estaría impidiendo que la realización de la planificación interna del ser se consuma en algún grado. Si un ser pasa por este tipo de proceso, difícilmente tenga objetividad respecto a su planificación interna. Seguramente tiene más fantasía respecto a su planificación interna que lo que realmente puede percibir. Generalmente este tipo de preguntas
lo que están desnudando es inmadurez en términos espirituales, aunque apertura, pero inmadurez. Todavía no se llegó a determinado tipo de comprensión, si no este tipo de preguntas no se hacen. ¿Por qué somos en general tan deficientes en términos intuitivos? La mayoría de todos los que componemos esta cultura planetaria, esta civilización, venimos confirmando que la verdad es algo tangible, aparente, material, externo. Y eso generó, a lo largo de todo este proceso que vivimos culturalmente en la superficie planetaria, la imposibilidad de funcionar intuitivamente, porque cuando los seres se polarizan y confirman la verdad bajo sus aspectos externos, quiere decir esto, los aspectos de la verdad que son tridimensionales, porque la verdad también se expresa bajo aspectos tridimensionales, pero se expresa también, pero no es materia ni son leyes materiales, se expresa la verdad en la materia y se expresa bajo las leyes materiales. La verdad, la fuente de la verdad y la verdad misma es expresión de lo superior y del centro único de la conciencia universal. Entonces este es el gran problema que tenemos como miembros de esta civilización que declaró el planeta bajo el imperio de los sentidos y bajo el imperio de lo que podríamos llamar el materialismo, quiere decir el imperio de las fuerzas psíquicas. Nosotros no tenemos capacidad intuitiva como cultura general planetaria porque hicimos espacio indebidamente a un tipo de condición dentro de lo que es la vida material que se resume con el término materialismo. Materialismo significa generar una polarización tal de energías en este plano, de confirmación tal de cierto tipo de energía en este plano, donde la verdad es exclusivamente y como muy elevada de corte psíquico. Cuando una civilización confirma la verdad como muy elevada dentro de lo que es el aspecto psíquico de la realidad, tornó material, exclusivamente material, las posibilidades de desenvolvimiento evolutivo y su funcionamiento en un determinado plano o nivel. Esto es lo que ocurrió aquí. En la medida que la humanidad, o por lo menos algunos miembros de la humanidad, van reconociendo la verdad en los niveles internos, confirman la verdad como propia de los niveles internos y que debe encontrar receptividad y expresión en estos planos, esos seres van abriendo simbólicamente, van abriendo el camino hacia la intuición para el resto de los seres humanos. Cuando un individuo o un grupo confirma la verdad en los niveles internos, se dona esa verdad, se mantiene receptivo a esa verdad, abre un camino para el resto, lo cual no quiere decir que el resto va a seguir al corto o al mediano plazo ese camino. La mayoría que conforme ese resto van a seguir ese camino al largo plazo, luego de ciclos y de etapas, algunos billones o trillones de años, ciclos, verdaderamente ciclos, muy extensos. Me cuesta mucho lograr alineación o sintonía interna. ¿Qué pasa conmigo? Cuando esta dificultad no es una cosa solamente transitoria, porque algunas personas tienen una dificultad de esta naturaleza a lo largo de algunos ciclos, momentos, etapas. Cuando esto es crónico, podríamos decir, lo que tenemos que asumir es que algunos aspectos de la purificación de la conciencia todavía no se consumaron. Para que nosotros podamos establecer una sintonía, una alineación con los niveles internos de la propia vida, de la propia existencia, estos trajes tienen que haber pasado por lo menos por determinados aspectos purificatorios. Porque si no pasaron por determinados aspectos purificatorios, si no pasaron por ciertas transmutaciones en determinados casos, el patrón vibratorio de esos trajes hace incompatible esa realización. Porque para que un ser pueda entrar en sintonía, para que un ser pueda alinearse, quiere decir, para que él pueda orientar las partículas del plano mental, del plano emocional, del plano físico-etérico hacia la realidad interna, tiene que haber logrado una cierta limpieza en esos campos de conciencia, tanto mental, emocional o físico-etéricos. Si no está dada esa limpieza, si no está dada esa purificación, el ser puede
tener como trabajo inicialmente persistir y persistir y persistir, y en la medida que persista el ser puede abrir camino a una limpieza en esos niveles. Porque cuando un ser persiste en sostenerse orientado hacia la realidad interna, él colabora para que todo aquello que puede obrar como filtro, como interferencia, como escollo entre la realidad interna y aquello que está buscando esa realidad interior, puede realmente favorecer la purificación, la limpieza, la cura, la armonización. Los seres necesitan vivir purificaciones. Y para que un ser pueda vivir purificaciones, cuando ya tiene una concientización de que debe alinearse, debe orientarse hacia la vida interna, él tiene que haber llegado a la comprensión profunda, aunque no de un modo objetivo en términos de definición, la comprensión profunda de que mucho de lo que constituye esos trajes, esos niveles de conciencia con lo que está operando, ya no sirven, porque todo aquello que tiene que ser retirado por la ley de purificación, que impide que un ser pueda entrar en sintonía o en alineación, de algún modo fue útil bajo otros aspectos de experiencias evolutivas anteriores que él tenía que ensayar. Pero cada vez que comienza un ciclo, una etapa, gran parte de lo que se nos ofreció por la vía correspondiente y por medio del amparo de la ley correspondiente deja de tener vigencia. El ser tiene que tener una predisposición a la actualización por parte de la energía. Cuando un ser se mantiene realmente en una condición de actualización, en esta actitud de buscar actualizarse, favorece el retiro de lo que no sirve en él. Y en la medida que lo que no sirve en él, vía ley de purificación, se va retirando, aquello que lo separa de su vida interna pasa a ser cada vez más subjetivo, pasa a ser cada vez más sutil, pasa a tener cada vez menos influencia sobre su conciencia. Ahí todo el proceso se va favoreciendo. Pero para esto tenemos que tener predisposición de ser actualizado por la energía y esta cosa de estar atento para no instalarnos en la cuestión de los apegos. Porque muchas veces seres que no pueden entrar en sintonía y en alineación, no pueden entrar en sintonía y en alineación porque están muy apegados a algunos aspectos de todo el ensayo, todo el aprendizaje con las fuerzas materiales que hicieron, que ya deberían estar soltando. Lo que es bueno para una etapa y para un ciclo puede pasar a ser totalmente perjudicial para el siguiente. Y a veces, como parte del aprendizaje, a la conciencia se le exige conscientemente soltar, desapegarse de algunas cosas que serían aquellas a las cuales se orienta mientras está pegado, por lo cual no puede alinearse o entrar en sintonía adecuadamente. ¿Podés prepararte o es que te llega tu tiempo para ser magnetizado en esta onda universal de amor? La preparación es continua para todo. Todo aquello que nosotros vamos viviendo en este plano, todo lo que nosotros vamos transcurriendo en este plano, todo aquello con lo que empezamos a ensayar en este plano, es producto obligado de la preparación previa para eso. Todo lo que nosotros ensayamos acá, sea lo que sea que ensayemos, necesita de una preparación previa. Siempre necesita de una preparación previa. Nuestra conciencia interna va otorgando continuamente el formato de esa preparación. Incluso sin nuestra comprensión, en la mayor parte de los casos estamos siendo preparados. Solo a partir de ciertas etapas el ser comprende que todo aquello que está ocurriendo, todo aquello que se le presenta, forma parte de una preparación, forma parte de una planificación, forma parte realmente de un entrenamiento, de una instrucción que lo habilitaría para todo aquello que lo esté esperando a lo largo del camino. Si bien hay estamentos directos de preparación, toda nuestra trayectoria anterior a aquello que nos va a tocar vivir formó parte y es parte de una única preparación para la conciencia. Desde el momento en que nosotros empezamos a hacer ensayos en el reino mineral, estuvimos ensayando y preparándonos para lo que va a ocurrir cuando llegamos a ser conciencias que estemos ligadas a la jerarquía y actuando libres de la materia. Todo forma parte de una preparación que es general, eterna e infinita, pero que a su vez se va viviendo en etapas, en ciclos. Y afortunadamente, esos ciclos y esas etapas
están directamente conformados y previstos acorde a lo que el ser es en cada momento de su evolución. Toda esta preparación para esta nueva energía planetaria, nosotros la venimos viviendo desde hace muchísimo tiempo, en algunos casos, según de qué matiz de esa preparación estemos hablando, y otros aspectos de esa preparación están siendo ofrecidos momentos antes de que emprendamos algún tipo de actividad que hasta ese momento, algún tipo de posicionamiento en conciencia que hasta ese momento para nosotros era desconocido o inaudito o inédito. La energía de instrucción continuamente regula ese proceso. Y es la energía que en este momento se torna clave como extensión de la energía crística en el planeta. Porque la energía de instrucción se torna clave para eso. Es la energía de instrucción la que va ofreciendo al ser, a los seres, a los grupos, a la humanidad toda, a la parte más receptiva de la humanidad, aquellos procesos y aquellos elementos que van a componer los procesos como las coyunturas que se van a ir desenvolviendo. Para que se instale un centro de servicio planetario, ¿es necesario que sea sobre una región intraterrena como aquí? Suele ser priorizante, quiere decir, en estos momentos la energía está estimulando que sobre algunos centros planetarios, que son el asiento de las civilizaciones intraterrenas, puedan emerger expresiones asistidas y sostenidas en alguna medida por la civilización de superficie, pero también podría ser que un centro de servicio planetario se exprese en otro ámbito donde de un modo directo no actúa un centro planetario, pero sí ese centro planetario en ese otro ámbito puede tener una extensión o un núcleo menor que depende directamente de él. No sería conveniente creer que si una expresión al servicio del plan evolutivo pudiera surgir en una determinada área del planeta donde no hay reconocido o no se manifestó o no se nos instruyó para reconocer un centro planetario, podamos creer que eso no tiene fundamento, no tiene validez o no hay una energía que lo respalde. Porque los centros planetarios también tienen herramientas de extensión. Instalan núcleos en distintos niveles de conciencia para poder servirse de esos núcleos como extensión de su propia energía. Si los seres que están en el centro no tienen un acercamiento interno con la jerarquía, entonces el flujo de energía que en este momento intenta dirigir y orientar la vida planetaria hacia lo superior no encontraría elementos de receptividad. La pregunta se orientaba más a otra cosa: si podía surgir un centro de servicio planetario donde no hubiera un centro planetario que sirviera de base. ¿Qué son los centros planetarios? Son grandes vórtices del planeta, grandes núcleos de energía del planeta. Nódulos, vórtices mediante el cual la conciencia logoica general del planeta expresa su energía. Sobre esos centros planetarios emergen o se sostienen la manifestación de las civilizaciones intraterrenas más avanzadas. Existen civilizaciones intraterrenas menos avanzadas, así muy similares a nuestro avance evolutivo, quiere decir muy poco y nada. Civilizaciones intraterrenas muy poco avanzadas que no están asentadas sobre centros, sobre vórtices de esta naturaleza. Estos vórtices planetarios, estos núcleos planetarios, algunos les llaman chakras planetarios, no son chakras, son centros de energía planetaria. Para que un centro conformado por seres de superficie pudiera habilitarse, necesita tener esa energía como plataforma oculta e interna. Si no, no hay cómo, porque la superficie del planeta está absolutamente comprometida con las fuerzas materiales. Entonces, para que un centro espiritual, un centro de servicio planetario, pudiera instalarse, necesita una plataforma oculta, necesita una campana de energía que lo habilite para esa experiencia. No quiere decir que dentro de esa campana de energía las leyes materiales no seguirían actuando, pero en la medida que los seres que componen ese centro sirvieran de transmutadores y pudieran mantenerse elevados por sobre encima de los juegos de fuerza, esos juegos de fuerza no tendrían ningún tipo de injerencia sobre ellos. Ahora, eso por el lado de la asistencia interna del planeta a un centro de servicio planetario. Pero entre los seres que fueran elementos de conformación, se necesitan
seres que estén en contacto con la jerarquía internamente, seres que de algún modo sean extensión de la jerarquía ya internamente, quiere decir que su conciencia monádica forme parte ya de la jerarquía de un modo activo, que su conciencia monádica mínimamente tenga una ampliación tal que le permita ser entendida como miembro de la jerarquía, esa mónada, o la conciencia superior o divina de ese ser como miembro de la jerarquía. Si ese ser no es miembro de la jerarquía en los niveles internos, entonces no puede haber ese ser o esos seres. Mínimamente, aunque sea un ser en un centro planetario, tiene que estar internamente operando ya como miembro de la jerarquía. Si no, es imposible, no se sostiene. En cuanto se empieza a manifestar o busca manifestarse, se lo fagocitan los juegos de fuerza. Porque opera a través de lo que podríamos llamar dos polaridades: la plataforma ofrecida por el centro planetario, por el gran vórtice planetario, y la asistencia interior por parte de los seres que están ahí operando dentro de ese contexto. Una parte tiene que darse por la vía de canalización directa de quienes componen ese centro, y otra parte opera como polo negativo, oculto, de interiorización e introspección por parte de la conciencia general del planeta que ofrece la plataforma vibratoria. Si no, se diluye a los 6 meses, al año, se diluye. Porque las fuerzas humanas no pueden instalar un patrón que responda a la vida interna, porque las fuerzas humanas desconocen lo que es la vida interna. Entonces, si 6 o 7 personas inmaduras, o 20 o 100, dicen vamos a fundar un centro espiritual, un centro de servicio planetario, allá van. Lo más seguro que vayan a vivir es un caos inaudito. Van a salir corriendo a los 6 meses, a los 3 meses, al año van a salir corriendo. Sálvese quien pueda. Y dejan todo abandonado. Porque en cuanto personas que no están realmente alineadas a la vida interna llaman la atención de las fuerzas involutivas de ese modo, o sea, una persona inmadura cuando intenta hacer esto lo que hace es teatralizar. Él no sabe que está teatralizando, la persona no sabe que está teatralizando, pero para la vida interna es un teatro propio de la inmadurez del ser, un teatro de identificación con lo que él ambiciona ser pero que todavía no es. Entonces, cuando un grupo de actores, vamos a llamarlos así, se van para un lugar e intentan llevar esa obra de teatro adelante, aunque no sea gran verdad, las fuerzas involutivas enseguida se dan cuenta que ahí hay algo sobre lo cual actuar. Enseguida se ofrecen como elemento para tornarse depositario de esa acción y lo fagocitan al año, a los 6 meses, al año y medio, queda desarticulado eso. Si no hay amparo interno, un trabajo de esa naturaleza no prospera, no se sostiene. Un grupo amparado internamente, o un centro planetario amparado internamente, puede vivir por todos los procesos, puede pasar por todos los procesos de purificación que sean necesarios. Todo eso no es ningún impedimento, siempre y cuando la energía interior siga transitando hasta el nivel donde ese grupo está trabajando, sin ningún tipo de interrupciones. Mientras esa conexión interna esté ahí operando, eso está garantizado. En el caso de que no esté esa conexión interna, queda para los buitres de la materia todo ese proceso. ¿Puede la intuición aflorar sin pulimento del carácter? Apenas sería un vislumbre. No hay forma de que un ser funcione intuitivamente si el carácter no está lo suficientemente pulido. Porque la inestabilidad de carácter está hablando de que el ser depende todavía, se compromete y se identifica con fuerzas materiales. El carácter pulido representa el pulimento de la relación del ser con las fuerzas materiales. El carácter pulido representa el no compromiso del ser con los aspectos inestables de las fuerzas materiales. Porque existen aspectos más estables de las fuerzas materiales. ¿Cuáles serían los más directos y próximos a un ser de esos aspectos más estables de las fuerzas materiales que él pudiera ensayar, conocer, sostener, confirmar? Su propio carácter. Si el ser no está en condiciones de pulir su carácter, de mantener estable su carácter, no está en condiciones de funcionar intuitivamente. Porque continuamente ese carácter sin pulir, ese carácter en bruto, estaría siendo ni más ni menos
que una especie de receptor muy sensible de toda aquella instabilidad que las fuerzas de la materia buscan imponer al ser continuamente. Dijo que los seres intraterrenos no conforman una raza intraterrena, como nosotros en la superficie, que conformamos una sola raza en cada ciclo y con el mismo código genético. En ese caso, cada civilización intraterrena tiene su propio código genético. De todos modos, si fuera así, ¿por qué no pueden tener como nosotros un código único, pero de más alto nivel que cubra sus necesidades? Si bien no son códigos genéticos como los que todavía se instalan y se van a tener que instalar durante un ciclo extenso en la superficie del planeta, cada civilización intraterrena tiene su propio código genético. Por eso no se habla, como dijimos tantas veces, de una raza intraterrena, como se habla de una raza de superficie, que está unificada por un código genético. Las razas intraterrenas, cada una tiene su propio código genético, lo que representa un patrón vibratorio. Por eso cuando se habla de civilizaciones intraterrenas, se habla de multiplicidad de estados vibratorios y no de un estado vibratorio representado, instalado, presentado arquetípicamente por un solo código genético. Cada civilización intraterrena es tan específica en términos de energía, tan particularmente específica que no puede compartir su código genético con otra. A diferencia de la superficie del planeta, donde lo heterogéneo abunda, aquí nosotros somos muy heterogéneos, los códigos genéticos son muy amplios, muy flexibles, si se quiere hasta muy básicos. Recién ahora vamos a tener un código genético que nos va a ofrecer características de ensayo arquetípico realmente cósmico y solar, cosa que hasta ahora no pudimos venir haciendo. Un código genético que nos va a permitir, por ejemplo, vivir y transitar aspectos de la realidad de un modo puntual, objetivo, polarizados como mucho en términos descendentes en el campo etérico. O sea, tenemos un código genético, el que se está ahora instalando en algunos seres humanos, de características verdaderamente superlativas y renovadoras. En términos de civilizaciones internas, no es así. Son tan específicas, son tan homogéneas las civilizaciones intraterrenas, tienen características tan puntuales cada una de ellas, que tienen un patrón vibratorio que las distingue, un código genético, que es el que representa ese patrón vibratorio y ese elemento arquetípico para esa civilización. Es imposible que sea como nosotros. La persona dice, ¿por qué no un código amplio, aunque de mayor nivel evolutivo? Porque no le serviría. No le serviría. Precisamente la multiplicidad de patrones vibratorios de estas civilizaciones intraterrenas está hablando de una homogeneidad en términos de energía en cada una de ellas. Aunque si bien hay elementos de distintas características y voltajes evolutivos, la unificación de energías es muchísimo más intensa que en el caso de la humanidad de superficie u otras humanidades que también son de superficie en otros planetas. Acá nos preguntan la relación entre karma, culpa y temor. La culpa y el temor forman parte de todo el aprendizaje y de todo este intercambio que propone, toda esta interacción que propone la ley de karma a la partícula durante una fase de su evolución. Entonces las energías del temor, de la duda, del desequilibrio, de la desconfianza, esas energías son muy necesarias al ser para que él pueda ensayar continuamente algunos aspectos de la transmutación básicos, de la reorientación básicos, aspectos de sintonía básicos, de entrega básicos. El ser recibe la energía del temor, recibe la energía de la culpa, cuando su relación con algunos aspectos puntuales, la ley le ofrece experimentar de un modo en particular, no son asumidos de ese modo, y sí bajo características más grotescas o inestables de libre albedrío, o de intercambio más vale básico, de lo que la ley de karma le ofrece como aprendizaje, sin aprovechar los aspectos superiores, que la ley de karma ofreció siempre
a las partículas, porque las partículas, como dijimos tantas veces, se dedicaron a utilizar la ley de karma como un elemento de negociación básico. Hago mal, recibo mal, hago bien, recibo bien, y para la gente eso es el karma. Y la ley de karma está y estaba habilitada como una energía capaz de colocar al hombre en los umbrales de la vida cósmica, es decir, llevar al hombre a un estado de conciencia que le permitiera estar disponible para otros aspectos de las leyes con los cuales tenía que comenzar a interactuar, por los cuales tenía que comenzar a ser regido. Y nosotros limitamos tanto esto que la mayor parte de las experiencias que hicimos bajo ley de karma vinieron reiterando esto de la culpa, del temor, de la inseguridad, de la desconfianza, de la envidia, de la soberbia, de la indiferencia. O sea, nos pasamos continuamente habilitándole a este tipo de experiencias la manifestación casi continua en nuestras vidas durante decenas de encarnaciones. Podría haber sido diferente. Por eso podríamos decir, con un poco de humor, que los seres que hoy habitan la superficie de la Tierra, cuando puedan expandirse en conciencia y estar irrestrictamente bajo ley de servicio, seguramente van a ser puestos en planetas donde las personas tengan que hacer experiencias muy puntuales respecto al miedo, a la desconfianza, al dolor, a la culpa, porque se van a ir de aquí licenciados en todo eso, los seres de la superficie del planeta. Nos vamos a ir todos licenciados, porque quién más que menos confirmó continuamente estados de culpa, de temor, de inseguridad, de desconfianza, de inestabilidad, de indiferencia, de ambición, de gula, de instintividad, de animalidad. Confirmamos eso continuamente. Entonces nos vamos a ir de acá con un posgrado, no sé, el máster cósmico más grande que se puede imaginar. Pero, ¿cómo hacemos nosotros para compensar en términos de energía esto de la culpa y el temor? Y debemos compensarlo por un acercamiento genuino a nuestra vida interna. Ahí es donde realmente se va a comprobar y confirmar de modo práctico quién realmente está haciendo las cosas adecuadamente. Vamos percibiendo cómo el temor se diluye, cómo la culpa se transmuta mediante la toma de acciones que sirvan para reparar el daño hecho, acciones genuinamente inspiradas por la vida interna. Cuando veamos que un individuo va perdiendo su ambición y solamente se dispone a aceptar humildemente lo que la vida le coloque, cuando veamos que un individuo deja de ser indiferente a lo que ocurre alrededor de él, porque estaba centrado egoístamente en buscar su evolución y no en trabajar para que el planeta todo se elevara. En la medida que vamos teniendo esas comprobaciones, vamos viendo realmente de qué modo efectivamente algunos seres en este planeta están abriendo camino y van tornando realmente una energía pionera que ya debería estar instalado hace tiempo y que vamos a tener que ensayar, nos guste o no mayoritariamente, en el ciclo posterior, en el ciclo que viene, donde la humanidad toda va a estar purificada, ampliada y estabilizada. Para trabajar con la culpa y el temor, los seres deben reducir la distancia con su interno. Ser que vive con culpa y con temor, sepa que ese trabajo todavía no fue operado efectivamente por él, no fue asumido efectivamente por él. Cuando un ser asume efectivamente el trabajo interno, cuando asume restrictamente el trabajo interno, ya no hay en él ningún tipo de culpa, de temor. Las dudas se disipan casi inmediatamente al aflorar en el campo psíquico. Un ser que realmente va logrando abrir camino a su propio interno, de repente una duda está ante él, la duda dura segundos, porque tiene la capacidad de ofrecerla a su vida interna. Y la vida interna es capaz de ofrecerle a la conciencia racional una luz como nunca la conciencia racional estuvo en condiciones por sí misma de encontrar, de confirmar y de ensayar. Las dudas, que son producto de la inestabilidad que tenemos en el embate de las fuerzas materiales, se diluyen a la luz interna. Cuando el ser entiende que no hay duda que pueda estar un solo segundo ante la luz interior, porque la luz interna diluye cualquier tipo de duda. Cuando un ser tiene una duda existencial, tiene una duda filosófica, tiene dudas de si realmente
lo que está por hacer, por asumir, por enfrentar, tiene que enfrentarlo de un modo u otro, o si tiene que dar la espalda o tiene que caminar en sentido de llegar a contactar eso plenamente. Cuando él coloca todo eso ante la propia vida interna, la vida interna diluye la duda, le muestra el camino, lo asiste, lo vitaliza para poder hacer eso. Y él tiene que asumir, en compensación por esa dádiva, por esa gracia recibida, tiene que asumir con obediencia lo que se le muestre. Vemos necesario profundizar lo que sigue. El servicio es orden en este estudio y en las diarias actividades del centro. Asimismo, recordar que debemos tener aquí una actividad de silencio y no de cultivo de vida social. Y esto, mientras estemos encarnados acá en la superficie del planeta y no se termine la transición, es algo que va a haber que pegárselo en la heladera, simbólicamente hablando, continuamente. En la heladera, en la consola del coche, en la mesita de luz, en el vidrio del baño, en el portadocumentos, no solo en la chapa de la heladera, sino basta adentro, un cartelito parado. Porque orden, servicio, silencio son energías que unas y otras representan una única realidad. El orden es interno, el servicio es interno, entonces no podemos, en un ámbito donde no se busca o no se expresa el orden interno, el servicio como condición interna, como energía interna, y el silencio como cualidad interior, no podemos encontrar cómo resolver esto de que ese ámbito sea una herramienta de equilibrio, de reequilibrio de la vida planetaria y de elevación de la vida planetaria. Aquí está hiper hablado, fue hablado muchísimas veces, que no estamos para sociabilizar. Este no es un ámbito para sociabilizar, es un ámbito para elevar el patrón social y llevarlo al patrón de fraternidad, que es un patrón cósmico, que es un patrón universal. No la fraternidad entendida como una logia humana de superficie, sino la fraternidad como el estado de conciencia en el cual se desenvuelven, interactúan entre sí los seres que están liberados de la ilusión de la materia en el cosmos, en la vida solar. Acá nosotros tenemos que estar abiertos para confirmar eso. La energía de la fraternidad, no la energía social. La energía social es la energía que impera y que domina este planeta. Quien quiere asumir esa energía, que vaya para afuera directamente y asuma esa energía afuera. Y cuando se canse de expresar esa energía, entonces que vea para dónde está siendo estimulado. ¿Para qué y para dónde está siendo estimulado? En este ámbito tenemos que preservar la instalación de la energía de la fraternidad mediante el amor, el conocimiento y la expresión del silencio. ¿Pero qué silencio? Silencio llamamos en este ámbito a la cualidad de la vida interna, que no necesita de la palabra para definir una situación, que no necesita de un razonamiento, que no necesita de una comparación, que no necesita de un análisis. Toda la actividad de la mente racional es una actividad que desconoce la esencia del silencio, pero que puede conocerla. Cuando la actividad racional se orienta hacia la vida interna, reorienta sus mecanismos hacia la vida interna y encuentra en el silencio el sostén, el fundamento y básicamente el combustible para su funcionamiento. Un ser no necesariamente tiene que dejar ni de hablar, ni de relacionarse, ni de interactuar por medio de cualquiera de sus funcionamientos mentales o emocionales con otros seres en un centro, sino elevar la condición de esa interacción. El silencio en sí puede ser visto como el campo de energía mediante el cual en un nivel de conciencia la armonía, que es un principio cósmico universal, se manifiesta, se revela, se torna accesible y se torna un elemento de aplicación práctica. Por eso se dice que la armonía no depende para su instalación, funcionamiento y perdurabilidad de situaciones externas. El silencio tampoco, que es el campo de energía mediante el cual la armonía se implanta y se revela. En un centro como estos deberíamos ser capaces de utilizar la palabra en el momento necesario. Entonces, la vida creativa, la energía del silencio está en la palabra.
Deberíamos ser capaces de sostener situaciones de intercambio, de interacción, situaciones de búsqueda de solución bajo aspectos de armonía, búsqueda de solución bajo aspectos de sintonía, búsqueda de solución bajo aspectos de aplicación práctica de la instrucción genuina recibida, siempre asistido por el conocimiento y la aspiración al silencio. Entonces, aquel que aspira al silencio utiliza la palabra, recuperándola y la aplica de modo justo, y no utiliza la palabra indebidamente, ni calla la palabra que tiene que ser emitida. Y desde la palabra podemos aplicar y encontrar el funcionamiento del silencio en todo. En todo. Estamos poniendo la palabra porque pasa a ser el ícono generalmente como elemento de contraposición de claro-oscuro, silencio o palabra. O silencio y palabra emitida como revestimiento del silencio, quiere decir de lo creativo, o falta de sintonía y de silencio y palabra emitida como herramienta de circulación y herramienta de inestabilización de este plano por parte de las fuerzas involutivas. Vamos a tratar de ejemplificar para que se entienda la distinción de lo que es una dimensión y un plano. Acá preguntan cuál es la diferencia. Plano o nivel. Tridimensional. Aquí estamos. Mente, emoción, etérico-físico. Nosotros estamos viviendo en el plano tridimensional en una de las dimensiones del plano tridimensional. En una. Las dimensiones cortan transversalmente los planos. Vamos a buscar entender un plano como una línea de conciencia, una plataforma de conciencia, un nivel de conciencia. Cuando nosotros estamos simbólicamente hablando de la dimensión central que cruza ese plano a nivel de conciencia, estamos hablando de la coordenada más elevada de ese plano a nivel de conciencia. Aunque cada corte dimensional tiene un subplano más elevado, existe entre dimensiones una más elevada respecto a las otras. La más elevada de las dimensiones que corta un plano a nivel de conciencia tiene una coordenada, un cruce entre el nivel más elevado de ese plano y el nivel más elevado en términos dimensionales. Ese sería el punto más elevado de plano y dimensión para ese contexto de energía. Las dimensiones son subdivisiones de los planos. Las hay más densas y menos densas, más elevadas y menos elevadas. Nosotros, a medida que hicimos este proceso evolutivo en la superficie del planeta, fuimos pasando por distintas experiencias en el plano tridimensional. Hoy se podría decir que la dimensión en la que estamos es la más elevada de todas las dimensiones que experimentamos aquí en este tránsito tridimensional. Lemuria y Atlántida, que también hicieron experimentación, hicieron expresión en el plano tridimensional, lo hicieron en una subdimensión menos sutil que la nuestra. Cuando se produce una instalación como esta, la superación de un proceso evolutivo, como se hizo la superación del proceso Lemur por parte de la Atlántida y del proceso Atlante por parte de esta raza adámica o posadámica, entonces ahí nos encontramos ubicados en un subnivel dimensional más elevado, aunque dentro del mismo plano tridimensional. Cuando esta humanidad viva la purificación y todo el planeta viva la purificación correspondiente, la nueva humanidad que va a estar instalada aquí en el plano tridimensional va a estar en una dimensión más elevada, pero también en el plano tridimensional, hasta que evolutivamente la humanidad agote todas las experiencias que tiene que hacer tridimensionalmente. Entonces va a estar polarizada en otro plano y va a comenzar su proceso evolutivo haciendo interacciones dimensionales en aquel otro plano. Y cada vez que haga una renovación genética, cada vez que viva un cambio polar, cada vez que termine un ciclo dentro de la ley evolutiva superior o ley de ciclos, se va a ir ubicando, va a ser llevada ceremonialmente por la jerarquía planetaria, la jerarquía solar y la jerarquía cósmica a vivir un aspecto más elevado en términos dimensionales. Es medio difícil de comprender, pero creemos que difícil según
Si uno está abierto, lo comprende. Pero esto sería más o menos la explicación. Planos cada vez más elevados que nos van acercando a la conciencia única. Y dimensiones dentro de esa experiencia cada vez más elevadas también, que nos permiten hacer experiencias dentro de cada plano en un aspecto más elevado de ese plano según el ciclo de etapa que nos corresponda. En un mismo plano puede haber, si es necesario, pasajes o interacciones interdimensionales. Puede haber pasajes interdimensionales, es decir, se puede compartir, se pueden experimentar la unión o el pasaje de una dimensión a otra, como ocurre en el Triángulo de las Bermudas, como ocurre en el sur argentino, en el mar argentino, ocurre en otros tantos lugares. Ahí hay pasajes dimensionales que pueden llevarnos a dimensiones muy cercanas a esta misma o a dimensiones lejanas, porque esos pasajes interdimensionales están digitados o manejados por civilizaciones intraterrenas o por la propia conciencia planetaria, que dependiendo el destino de la partícula o la experiencia evolutiva que le corresponde, la coloca en relación a un tipo de energía, plano, nivel o dimensión. Cuanto más bajo es la experiencia evolutiva, mayor son las subdivisiones. Tiene una cantidad inmensa de subdivisiones dimensionales que para la conciencia humana no son diferenciables, porque dentro de lo que son las dimensiones, las subdivisiones de las mismas son tan sutiles en algunos casos que se las podría interpretar como una subdivisión de una dimensión, o sea, una subdimensión o una dimensión aparte, dependiendo cómo el ser estuviera polarizado. Si lo vemos con cierta amplitud, es inmensa la gama de subdivisiones dimensionales para estos planos donde la energía se subdivide tanto. En niveles más elevados de la existencia, la energía no se subdivide tanto, se subdivide en el físico cósmico. Aquí en el planeta Tierra, este sistema solar, tiene 7 subdivisiones la energía. Desde el nivel divino hasta el etérico físico. Tiene 7 subdivisiones. En otros niveles de conciencia mucho más elevados, un plano capaz que tiene 2 subdivisiones o 3. En un plano donde las subdivisiones son 1, 2 o 3, las dimensiones también son menores y las subdimensiones también son menores en cantidad. Cuanto más abajo encontramos el proceso, más desmultiplicada está la energía, diversificada, más desglosada, porque como es tan engorroso el traslado, el tratamiento, los aprendizajes en la materia, tanto planos como dimensiones se multiplican, son desmultiplicaciones de la energía, de un modo inmenso, extensísimo, para que cada elemento pueda ser acomodado en el estamento vibratorio que conviene más a su proceso evolutivo. Cuanto más rechazo de los ofrecimientos evolutivos tiene una civilización planetaria, posiblemente se necesite más experiencias multidimensionales y de planos. Cuanto más acepta la propuesta evolutiva, más colabora para que las propuestas subsiguientes estén regidas por ley de síntesis y economía. Entonces puede ser que el plano o las condiciones dimensionales sean más compactas, más sintéticas. El 7 rige como expresión, simbólicamente hablando, y como símbolo de las subdivisiones de estos planos, de este plano básico, pero solamente para aquí sirve. Porque por encima de este nivel etérico físico, que está subdividido en 7, el número clave es 5. En el subsiguiente 3. Se va sintetizando. La multiplicidad se da en los niveles más densos de la existencia. Para las humanidades que están haciendo experiencias básicas evolutivas, es imposible hacerlo en planos donde las cosas están tan sintetizadas. Hasta las iniciaciones eran 9 en la antigüedad, actualmente 7, van a ser 5 después de la purificación planetaria. Porque era tan comprometedora la posición de la humanidad con la materia, que había que fraccionar todo para que la humanidad pudiera ir haciendo cambios muy pequeños, para que los desplazamientos de conciencia de un nivel al otro no necesitaran grandes saltos, que la humanidad, por identificación con las fuerzas materiales, por confirmar las fuerzas materiales como verdad, generó obligatoriamente. Pero va a haber 4 subniveles etéricos que asuman lo que hoy es el plano concreto, que van a ser vividos como hoy vivimos esta realidad concreta, porque la conciencia va a estar tan sutilizada que esos subplanos etéricos los va a vivir como la realidad concreta hoy se vive.
con la diferencia de que en esa realidad concreta la humanidad va a ver la luz continuamente, en esa realidad concreta va a reconocer la esencia continuamente, en esa realidad concreta la armonía va a estar instalada continuamente, no va a haber inestabilidad de energías como hoy existe en el planeta. Siempre existe desgaste, por eso la energía tiene que ir renovando. Una cosa es el desgaste propio de los planos que están entregados a la acción del fuego fricativo y otra cosa es el desgaste de planos donde ya el fuego solar o el fuego eléctrico o algunos aspectos del fuego cósmico están siendo aplicados o expresados. De hecho, a través de la red de espejos cósmicos es como se revitaliza y se va recargando el patrón energético de cada plano o nivel. Porque el desgaste existe siempre. Cuando la energía desciende a un plano, tiene que vitalizarlo. Esa vitalización se tiene que sostener. Porque en la medida que la dinámica se da en un plano, la dinámica evolutiva se da en un plano, hay un fagocitamiento de algunos aspectos de la energía que tienen que ser repuestos continuamente. Una humanidad puede favorecer la reposición de aquello porque utilizó lo justo, o como la humanidad de superficie genera una desvitalización tan grande que la jerarquía tiene que reponer continuamente un atentado grotesco y tremendo a la ley de economía y a la ley de equilibrio. O sea, la reposición de energías en este plano es inmensa. Este planeta ya no existiría, este sistema solar tampoco. Si no, ya este planeta se habría salido de órbita, habría colapsado contra otros planetas y el Sol. ¿Por qué en el Centro de Servicio Planetario UXIM no se permite usar maquillajes ni perfumes? Porque no son necesarios para lo que el centro está intentando ofrecer mediante su actividad hacia la asistencia del plan evolutivo. Si alguien cree que necesita estar pintado o perfumado o teñido, que si alguien está confirmando que el patrón de vida general de este planeta todavía es válido y que él tiene algo que hacer con ese patrón de energía. Entonces vaya y haga eso ahí y listo. Entonces aquí estar tiñéndonos, estar pintándonos, estar maquillándonos, es decir, estoy pendiente de que me gusto o no me gusto, estoy pendiente de gustar o no, estoy pendiente de mi apariencia externa. La apariencia externa tiene que estar armonizada, pero no ser el centro de atención del ser. El ser va, se armoniza y listo, ya está. No necesita parecer una seta con las crines por el piso, andar desnudo, sucio, para creer que eso es espiritualidad. No, el ser tiene que armonizar, encontrar el camino del medio. Pero el camino del medio no incluye teñidos, maquillajes, perfume, nada de eso. Porque todo eso lo que hace es confirmar al ser continuamente en su funcionamiento en base a los sentidos externos y lo aleja de la utilización de los sentidos internos y de empezar a mirar la vida y a mirarse a la luz de los sentidos internos, que en definitiva son los únicos sentidos que en este momento busca la jerarquía y la conciencia del planeta estimular en nosotros y no quedar presos del juego de los sentidos frente a un espejo o la vista de los demás. Porque a esto del maquillaje, del perfume, de la tintura, ¿qué encontramos? Encontramos todavía esta cuestión de buscar seducir, de buscar agradar, de querer estar presentable. ¿Qué es estar presentable? Estar presentable es expresar equilibrio. Un ser que está en equilibrio no se le ocurre pensar que se tiene que teñir y maquillar para ser aceptado, ni por él ni por los demás. Ni se le cruza por la cabeza. Eso está borrado de su cabeza. Porque no hay forma de justificar. Cuando un ser está despierto en conciencia no tiene forma de justificar. Hacerse los claritos, pintarse las uñas, teñirse, echarse medio litro de perfume encima. No hay forma. Para la energía interna no hay justificativo. El ser puede decir, todavía soy joven. ¿Y qué tiene que ver que sea joven? Es que ya soy viejo, por eso me... ¿Y qué tiene que ver que sea viejo? Si no lo hace porque es joven, lo va a hacer porque es viejo. De última, necesita un desodorante, que es un desodorante sin aroma, neutro, que los hay. En definitiva, lo que no es necesario, ¿para qué lo vamos a estar sosteniendo acá? El daño etérico del maquillaje y de la tintura es terrible. El etérico está siendo recompuesto en el planeta. Una de las recomposiciones más elevadas del etérico lo asume la humanidad en sí misma. Quiere decir, la recomposición del etérico planetario
una de las partes fundamentales de esa recomposición lo asume la humanidad en sí misma, que dice la recomposición de aspectos etéricos de la propia conciencia humana. Cuando el ser se tiñe o utiliza químicos, ya sea que los ingiere en los alimentos, que se los tira por el pelo, por el maquillaje, estás generando un deterioro terrible de las contrapartes etéricas más sutiles que están intentando desde los niveles internos instalar en él. Entonces un ser que trabaja para la recuperación del planeta no puede decir, como alguna vez me dijo una persona, es mi vida, yo no estoy dañando a nadie. Es como que una persona que ya está en búsqueda interna no pueda asociar que el ser parte de un universo planetario obligadamente lo hace ser un representante activo de ese universo con una responsabilidad tal, ni más ni menos como intentar elevar ese universo y preservarlo. Entonces, ¿quién preserva el etérico en sí mismo? Los aspectos más sutiles de la trama etérica que hoy se están despertando en la humanidad. Está preservando la contraparte correspondiente a la esfera planetaria también. Entonces hay muchos motivos. Podríamos estar hablando media hora más del por qué no hacer cierto tipo de cosas. Pero lo más interesante es que la mayoría, si no todos los que estamos aquí, entendemos esto perfectamente y solo tenemos que asumirlo. No necesitamos que se nos explique más, porque ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque cuando la verdad nos pega, aunque sea un cachetazo, no podemos decir que es mentira. Y quienes todavía se tiñen y están acá, o todavía se maquillan y están acá, aunque no les guste, saben que eso es cierto. Entonces, ¿para qué explicar más si saben que es cierto? Lo que tienen que hacer es asumir la verdad. Asumir la verdad. Para algunas personas, la visión que construyen de sí mismos en su cabecita y después que tienen que construir frente al espejo y vendérselo a los demás es muy importante. La persona que se tiñe, que se maquilla, primero se compra a ella ese fraude, ese grotesco, esa caricatura se la compra a ella y después se la vende a los otros. Y cree que es necesario, primero para ella. ¿Cómo una persona puede funcionar así? Que no sale a la calle si no sale pintada. Tan grande es la brecha entre lo que ella es genuinamente y lo que cree que es y que no puede dejar de ser. Esa persona no está en condiciones de mirarse. Alguna vez le dije a las personas que se tiñen continuamente y se pintan continuamente, que traten de hacer un trabajo de atención, de introspección, de reflexión, y piensen cuándo fue la última vez que se vieron al espejo. No que miraron aquello que ponían para taparse, sino que se vieron realmente ellos al espejo. Que se vieron a piel desnuda, al pelo con el color que tiene, sin rímel, y ya ni sabían cuándo. Todos venimos del mundo, o alguno vino de otro lado antes de pasar a ocuparse de estas cosas. No pasamos todos por el mundo, no venimos todo del mundo. Yo no me olvido cuál es mi origen, el pasado inmediato, no me lo olvido. Si me lo olvidara no podría hacer mi trabajo. Quiere decir, no reniego de dónde vengo, por dónde pasé, qué experiencias hice, precisamente porque las pasé y porque las hice, hoy puedo estar relajado ante ellas y decir forman parte de mi pasado. Esto es algo que tenemos que entender. Uno se puede equivocar hasta hace 5 minutos, pero cuando realmente la energía le muestra que estuvo equivocado, ahí tiene una responsabilidad enorme, porque ¿qué hacen los 5 minutos subsiguientes a partir de que la energía le mostró que está equivocado? Esto es lo que decimos trabajar efectivamente en sentido contrario al error. Si estuve equivocado toda mi vida, y lo comprendo, inmediatamente me doy cuenta de eso, trabajo en sentido contrario al error, ya la energía empieza a encontrar en mí un colaborador, no importa si estuve equivocado 50 años. Si lo que me queda de existencia son 2, 3, 5, 6 días, 6 meses, 10 años, que la energía me encuentre a mí disponible para expresar lo que crea que corresponde y yo ser un ser con capacidad de mostrarle a esta vida planetaria que todo es posible, que la vida planetaria se puede actualizar y elevar del mismo modo que uno se puede actualizar y elevar. Si el ser ya está en una etapa de búsqueda interna, pero que es muy básica, todavía tiene mucha mixtura, posiblemente él no pueda prescindir de algunos de los aspectos magnéticos que determinado largo de pelo o manipulación del pelo ofrecen. Los peinados intrincados con pelos muy largos, como pueden ser las rastras, o el pelo larguísimo, o cosas extrañísimas, muchas veces están relacionados, sin que el ser lo sepa, a experiencias magnéticas que él tiene que hacer, porque el pelo es tal vez el catalizador magnético más grande que tiene el cuerpo, después de la propia sangre. El pelo tiene una condición
de liberación de principios magnéticos y de captación de principios magnéticos y de interacción de principios magnéticos que son inmensos en cuanto a dinámica. Y puede ser que un ser que todavía esté muy mixturado, por ejemplo, un ser que todavía esté mezclando cosas de animismo, de chamanismo, con cosas espirituales, necesite, por ejemplo, hacerse unas rastras de ese, andar con el pelo por acá abajo y andar incómodo, aunque no sepa que anda incómodo. Hasta que un día supera esa etapa y siente una carga tremenda en ese pelo. Se corta el pelo y después lo va manteniendo en un largo donde él sienta que la correspondencia magnética es propia para esa etapa. Hay momentos donde todo esto que estamos diciendo se da de un modo muy inestable porque el ser no es consciente de que él lo que está respondiendo, aparte de responder modas, tendencias, de responder a algunas tribus urbanas que tienen algunas formas, algunos códigos en particular, está respondiendo a veces a necesidades de corte muy básico y primitivo de índole magnético. Hay que ver por qué etapa pasa el ser. Eso solamente se puede definir en cada caso. El pelo es uno de los elementos a través del cual aspectos magnéticos se definen y muchas personas quedan calvas, no solo a los 50 o 60 años, sino a veces muy jóvenes, porque necesita por algún motivo la personalidad ese tipo de patrón magnético mantenido de esa manera dentro de lo que es el aura de la cabeza, dentro de lo que es el espectro etérico o energético de la cabeza. La carga total es una necesidad mayor en ese sentido, en términos magnéticos. Y a veces se altera el magnetismo por procesos de tipo emocional. Por eso hay personas que quedan calvas emocionalmente, por grandes traumatismos en el campo emocional. Y como el pelo depende de aspectos propios de la sangre, de la irrigación sanguínea y lo que tiene que ver con fluidos, como por ejemplo el sebo en la cabeza, todo eso está directamente relacionado al cuerpo emocional por ser fluido, al cuerpo emocional por ser magnético, el patrón, y sobre todo tiene que ver con el espejamiento magnético por lo que es en sí la cabeza, que es uno de los centros por los cuales la interacción de la energía se da de modo más fluido y más intenso. Entonces muchos seres quedan calvos de jovencitos precisamente porque necesitan tener despejado de cierto tipo de condicionamiento magnético, por ejemplo, la región alta de la cabeza. Los patrones genéticos, por ley de hereditariedad, son una herramienta de los átomos permanentes. Cuando el alma le otorga a un ser una determinada personalidad que se define tanto en el campo mental, en el campo emocional, en el campo etérico-físico, en el átomo permanente del cuerpo etérico-físico pone calvo. Pone calvo y la persona no tiene forma, por más que haga todo lo que ella quiera, va a quedar calvo, le gusta o no. En el proceso que demanda o demandaba para el budista en cierta etapa la energía en términos magnéticos, el raparse era muy adecuado para la fluidez de la energía y para la estabilidad magnética de la cabeza. Lo mismo al revés, porque algunos instructores se dejaban el pelo por la cintura o por la espalda o por el suelo. El instructor Jesús lo usaba más o menos por los hombros, otros instructores por la cintura, otros casi hasta el suelo. Por aspectos magnéticos, Jesús no andaba a la moda, no le importaba la moda. De hecho, en la misma época del instructor Jesús, se veía gente rapada, se veía gente con el pelo por el piso, se veía gente con peinados muy raros, con huesos, con cuentas, incluso había tratamientos capilares muy intensos en algunas zonas del planeta en la época de Jesús. En Egipto ya había tratamientos muy puntuales para manipular el cabello, para manipular aspectos incluso magnéticos del cabello. Jesús usaba el largo de pelo que usaba porque él sabía, tenía absoluto conocimiento de su conciencia material y sabía que necesitaba eso magnéticamente. Los sacerdotes egipcios se rapaban todo el cuerpo por el mismo proceso. Conocían profundamente algunas leyes magnéticas y sabían que tenían que depilarse el cuerpo en algunas instancias de la semana o del mes porque era como mejor favorecían el flujo magnético en su conciencia. Aquellos seres que están en búsqueda, están pensando hacerse un tatuaje, deberían tener la flexibilidad, búsqueda interna, ¿no? La flexibilidad de entender que todo lo que somos lo somos estrictamente por un segundo de la vida cósmica, que somos absolutamente transitorios en todo. Y un tatuaje es una de las cosas que más confirma a un ser en su condición de encapsulamiento, en su condición de ligarse con los elementos de un modo intransferible y permanente.
y no en una condición de soltar y estar abierto a trascender, a trascender, a trascender. Aquel que se busca identificarse, señalarse, marcarse, o simbolizarse o significarse para con otros y para consigo mismo mediante tatuajes, es un ser que está en una etapa de encapsulamiento, de animalización, de fetichismo muy puntual. Muchos seres se tatúan porque necesitan confirmarse en aquellos aspectos que el tatuaje mueven en su conciencia. Y cada vez que entran en conciencia, en contacto con el tatuaje, ellos confirman aquello que de algún modo, por inmadurez o por ciertas características evolutivas, todavía no transitaron de un modo efectivo para poder o transmutarlo o instalarlo de su fase más elevada. El tatuaje es uno de los elementos que más liga al ser a su animalidad y que más lo confirma en esa condición de no poder removerse, no poder trascenderse, no poder continuamente actualizarse. Por eso nos encontramos con gente que se han tatuado muchísimo y que hoy están odiando sus tatuajes y no saben qué hacer. Y bueno, una vez una chica toda tatuada, toda la espalda, los tobillos tatuados, y me dijo, mira, estoy decidido a hacer lo que sea, incluso a viajar, juntar plata en Estados Unidos a ver que están los mayores especialistas a sacármelo allá. Pero tenía que asumir kármicamente toda una cosa, porque ella fue entendiendo que en un momento dado cada tatuaje representaba algo muy profundo para ella, y en otro momento cada tatuaje empezó a representar todo lo contrario para ella, y que lo veía como una carga continua y continua. Esto no quiere decir que un ser en etapa de inmadurez no puede sacar un beneficio de un tatuaje. Un ser puede estar en una encarnación necesitando que una determinada energía esté plasmada para él conscientemente del modo más estable y externo posible. Podría ser que en una encarnación un tatuaje le sirva a ese ser, como de hecho a cierto tipo de miembros de esta humanidad en otras etapas de la humanidad los tatuajes tanto a nivel ritual, ceremonial, conjunto y comunal eran muy efectivos, porque servían para confirmar aspectos de unión, aspectos de cohesión y aspectos de orientación de la conciencia de los seres hacia un mismo parámetro de un modo efectivo cuando esos seres, todavía en términos evolutivos, tenían carencias para hacer eso de otro modo. Lo que pasa es que aquí, por una cuestión de no estar abiertos los seres a la vida interna, reflotan cosas antiguas, casi como fijaciones, como obsesiones, y casi hay como una especie de, digamos, de competencia en un porcentaje elevado de la humanidad, de ver quién encuentra algo diferente, aunque sea viejo, y tener algo que nadie tiene. Pero lo más interesante es que todos estos pioneros que buscan cosas que nadie tiene por un rato, porque después la tiene todo el mundo, se olvidan que una vez que lo tienen todo el mundo, perdieron eso, y que en el caso de los tatuajes ya pasan a estar masificados. Hoy creo que en una playa miran al que no está tatuado, a ver cómo era un cuerpo. Entonces hoy es más extraño ir a un lugar y ver a alguien que no está tatuado que ver a alguien tatuado. O sea, ya está masificado. Y creo que ya no saben qué hacer para distinguirse unos de los otros. Después será estar lleno de cortes o de evidentes traumatismos o cicatrices que mostraron que ahí había un tatuaje pero ya no está. Se distinguirán un rato por eso, tal vez. Algunos buscan cosas orientales, otras cosas que nadie entiende porque pasan a ser especímenes únicos. Cuanto más raro lo que se tatúan y nadie lo entiende, se cotizan mejor en el mercado de los tatuados. Ahí vemos a qué nivel de pobreza llegamos, que para sentirnos distinguidos y honrando la vida necesitamos jugar con esos campos de la energía que son básicos. En vez de sentirnos realmente disponibles para que la vida instale en nosotros las marcas de vivir, que son otro tipo de marcas, nos marcamos como si fuéramos animales. ¿Cuál es su explicación al respecto? ¿Por qué cuando ingerimos alimento no bebemos agua? Los nutricionistas dicen que es muy importante para no sufrir constipación y ayuda a la digestión. Los nutricionistas suelen tener muchas limitaciones para entender la alimentación porque caen en su propia trampa. Un nutricionista que pudiera ser definido como tal maneja varios regímenes de nutrición. Y se engañan muchísimo porque no dejan de estar muy influenciados, la mayoría, no todos, pero una inmensa mayoría de los nutricionistas no dejan de estar influenciados por algunos parámetros que están instalados y aceptados como una verdad firme.
por parte de esta humanidad. Entonces vamos a tener constipación, estreñimiento, si no tomamos agua cuando comemos. Cuando el secreto del estreñimiento y de la dosificación agua sólido está dada en la masticación, más que nada, antes que en el agua que uno consuma a la hora de comer, o en el líquido que uno consuma. Si la persona mastica mínimamente 40 veces, entre 40 y 90 veces, y llega al estómago del modo que tiene que llegar la comida, y come lo que hay que comer, porque muchos nutricionistas, la mayoría, colocan en los regímenes de nutrición alimentos que no son evolutivos. Muchísimos colocan alimentos que no son evolutivos. Muchísimos nutricionistas. Salvo los nutricionistas que tienen realmente una formación naturalista, evolutiva y elevada, o naturista, evolutiva y elevada, la mayoría colocan carne desgrasada, colocan pollo, pero de campo, colocan huevo, pero de campo, colocan leche, pero así, y están colocando una cantidad de elementos que son de alta densidad y que ya no corresponden a la alimentación humana. Claro, si colocan elementos en desequilibrio que ya no corresponden a la alimentación humana, nos vamos a encontrar que van a necesitar meter cosas que no corresponden tampoco. Puede ser que en algún momento, y nos pasa a todos, necesitemos tomar un poco de agua en la comida. Puede ser, porque uno no siempre está del mismo modo orgánicamente, no siempre está del mismo modo en términos de jugos gástricos, no siempre está del mismo modo en términos de hidratación, y podría ser que necesitáramos ahora, de ahí a tomar litros y litros de agua, o litros de gaseosas, o litros de jugos en la comida, no conviene. Primero porque el organismo humano está preparado, en términos de jugos gástricos, para ofrecer todo el medio líquido en el proceso digestivo que necesitamos. Si a esto le sumamos una masticación evolutiva de entre 40 y 90 masticaciones, cuando ingresa lo masticado al estómago, ya está en un nivel de fluidez y de humedad perfecto. Entonces va a parar al marco de los jugos gástricos ya húmedo, ya hecho realmente una especie de pasta líquida, podríamos decir, y tienen los jugos gástricos el volumen de acuosidad necesario para todo el proceso, y el agua innecesariamente, cuando estamos comiendo, diluye los jugos gástricos y altera la relación líquido-sólido. Por eso la masticación es la base de la alimentación. Cuando está dada, instalada correctamente esa masticación, todo el proceso y la relación sólido-líquido se estabiliza. Si a esto le agregamos que existen alimentaciones evolutivas para asumir cereales integrales, legumbres, frutas, verduras crudas o al vapor, y no carnes, lácteos, huevos, cosas que evolutivamente no nos corresponden, encontraríamos una dieta equilibrada. Una dieta vivificante, una dieta energetizante, una dieta en condiciones de acompañarnos evolutivamente. Si la persona no tomó ningún líquido durante la comida, puede ser que después de comer necesite 2 o 3 centímetros de una infusión. Eso no alteraría en absoluto el tema digestivo, e incluso muchas infusiones, cuando están cosechadas adecuadamente, guardadas adecuadamente y ofrecidas adecuadamente, mantienen una determinada energía armonizante para la vesícula, el hígado, el páncreas, el estómago, los intestinos. Muchas infusiones, si fueron tratadas adecuadamente y están tomadas por necesidad, pueden terminar de armonizar el proceso digestivo. Lo que no hay que hacer es trabajar en automático, con una tendencia automática. Como y me tomo 2 tés después. Y eso no sirve para nada. Todo tiene que ver con el equilibrio y aprender a conocernos. Cada uno de nosotros es único. Esto lo dijimos tantas veces en relación a cuestiones más profundas e internas, y lo decimos también en la aplicación práctica, en la experimentación práctica, en la vivencia práctica, de cosas que pasan tan desapercibidas a veces para nosotros, pero son tan importantes como es comer evolutivamente, equilibradamente y para el bien común. Cuando un ser come evolutivamente, teniendo en cuenta algunas cosas en particular, recordamos algo que en varias oportunidades dijimos: no solo se alimenta, sino alimenta el universo que conforma y lo lleva a la estabilización. Muchas gracias.